Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Gracias por asistir a esta última sesión de este año 2021. Se nos está terminando, pero siempre con la misma energía para iniciar el próximo año. Vamos a continuar entonces con las exposiciones el día de hoy de las antenas. Estaban pendientes únicamente 2 o 3 grupos. Vamos a continuar entonces con el grupo E del señor Núñez y Mayorga. Por favor, señores, presenten su trabajo. Buenos días, se la comparto. Gracias. Y se puede visualizar. Sí, ya se puede visualizar. Presente, por favor. Buenos días, ingeniería. Buenos días, compañeros. A continuación, vamos a seguirles explicando del diseño que hicimos de la antena nuestra, que consiste básicamente en un arreglo de lo que es antenas parches con una sola línea de transmisión para formar una antena Yagi. Muy bien, vamos a empezar por lo que es la antena Yagi-Uda. La antena Yagi-Uda es una antena direccional inventada por el Dr. Yagi y su ayudante Dr. Uda, produciendo que mediante una estructura simple de dipolo combinada con elementos parásitos conocidos como reflectores y directores, se obtenga una antena sencilla y de muy alto rendimiento, donde el reflector reduce la intensidad de la señal que está en su dirección e incrementa la que está en dirección del eje Z. Los directores incrementan la intensidad del campo en su dirección y reducen la intensidad en dirección del reflector. Las antenas Yagi-Uda son ampliamente utilizadas para radiodifusión, además de que sirven para recibir señales de televisión y para comunicación en frecuencia de onda corta como lo que es VHF y UHF. El diseño de nuestra antena está centrada a funcionar a 2.45 GHz, como va a ser presentado adelante. Listo. Entonces, a continuación vamos a pasarles el método o el proceso, mejor dicho, que nosotros seguimos para lo que es el diseño de la antena. Originalmente nos basamos en el artículo escrito por los autores que ven en pantalla con las medidas que se muestran aquí a continuación. Entonces, como podemos ver en lo que es esta estructura original, vamos a tener una longitud de lo que es el material LFR4 de 102.2 milímetros, donde los parches, el radio de los parches, mejor dicho, tenía esta medida, ¿no? El primero, el que tiene, digamos, lo que es el reflector de 17.2 milímetros. A continuación, el segundo tiene una medida de 18 milímetros, el tercero de 16 y el cuarto de 17, así como los grosores de las longitudes y las líneas de la transmisión, como sus distancias. Entonces, lo que hicimos nosotros, mejor dicho, fue tomar estas medidas como referencia e ir cambiándolas un poco, digamos, hasta conseguir los resultados, con la principal diferencia de que en el artículo original tenía en cada uno de los parches línea de alimentación, a diferencia del nuestro que solo va a tener línea de alimentación en el primer parche. Entonces, los software que se usaron fueron el software Ansoft Designer y el software HFCS. A continuación explicamos el proceso de cómo se fue modificando o diseñando, mejor dicho, cada uno de ellos. Bien, ahora hablaremos de lo que son las modificaciones del arreglo de antenas al cual nosotros realizamos. En un principio nosotros nos dedicamos a realizar variaciones y modificaciones al arreglo de antenas que optamos por realizar, y el primer cambio fueron las líneas de transmisiones rectas. Bien, a cada antena se le adaptó el uso de una línea de transmisión rectas como el que podemos ver en la gráfica. Pero solo en la antena base tenemos lo que es la alimentación. Pero como ya dije, todas las antenas se le adaptó. Entonces, el resultado fue el que tenemos aquí, estas líneas de transmisión rectas.
en cada una de las antenas. Bien, también se puede observar dos parches rectangulares, los cuales se nos indica que se mostrarán ciertos cambios de la antena. Y así mismo fue, pero los cambios no fueron no fueron muy significativos, debido a que no hay un contacto con lo que es las líneas de transmisión o los parches. Apenas se puede apreciar en lo que es el gráfico. Bien, el diseño que fue hecho, este diseño fue simulado en el software Ansoff Designer. Y para ser más específicos en el diseño, eh, para cada, eh, para cada parche se realizó una capa. Entonces, la separación entre los parches, para la separación entre los parches se utilizó lo que es al aire, que funciona como un dieléctrico. Y las distancias que se utilizaron fueron de 1, de 2 y de 3, que anteriormente ya se nos indicó las distancias que utilizamos, que fueron las que se nos indica específicamente en el artículo que nosotros nos basamos. Bien. La segunda variación que nosotros realizamos fueron las líneas de transmisión curvas o dobladas, que estas son las que nos podemos apreciar aquí. Pero esta nos dio resultados mucho más negativos. Además, el diseño y la adaptación se nos eran demasiado complicados, por lo que seguimos con el primer camino. Esto se nos especifica en lo que es el artículo en el cual nosotros nos basamos. A pesar de esto, los resultados no fueron tan alentadores como las líneas de transmisiones rectas, que fueron la anterior antena que yo presenté. Más adelante se mostrarán los resultados de la línea de transmisión recta. Perdón. Bien, entonces, a continuación vamos a hablar acerca de lo que es el diseño, cómo se hizo en el software ANSYS HFSS. Como se puede apreciar en pantalla, en primer lugar se optó por realizar un solo parche, es decir, el parche principal, que es el que tiene también, mejor dicho, lo que es el plano a tierra. Entonces, como se puede ver aquí, nosotros nos basamos en las medidas originales, como vengo recalcando, de lo que es el artículo, así como podemos ver el radio. Esta primera línea con este ancho, la segunda línea con este ancho, y justamente aquí está el puerto de alimentación de la antena. Entonces, al principio, haciendo solamente esto de aquí, se obtuvo, digamos, un resultado un poquito diferente a la frecuencia que nosotros queríamos, que es en 2.45, y lo que sí nos dio, digamos, menos resultado fue lo que viene siendo la directividad en sí de la antena, donde solo se consiguió hasta 8, como se puede ver aquí en pantalla. Entonces, a medida que se fueron arreglando así o modificando un poquito los datos, por así decirlo, una vez que ya se consiguió, se podría decir, el parche, el de abajo, sacarlo a la frecuencia adecuada en el coeficiente de reflexión, lo segundo que se fue haciendo es apilando cada uno de los parches para darle esa directividad que justamente consiste en lo que viene siendo una antena Yagi-Uda. Entonces, lo que se puede ver aquí son los pequeños cambios que nosotros fuimos haciendo de lo que es el radio original a los radios que se van apilando. Ya entonces estos radios que se pueden ver aquí a continuación son radios más pequeños que el radio que está abajo. Y también lo que se fue modificando fueron las distancias que hubo entre cada uno de los parches. Como se puede ver aquí, hay una distancia un poco mayor. Esta distancia se mantuvo y esta distancia está más o menos un poquito, se modificó también. Entonces, eso digo, fue más o menos el trabajo que se fue haciendo hasta más o menos conseguir, mejor dicho, por fin poder conseguir los resultados adecuados que se van a mostrar a continuación. Para el coeficiente de reflexión se realizó una comparación de las dos simulaciones que se explicaron anteriormente. Para el caso de esta primera figura se muestra el parámetro del coeficiente de reflexión S y el diagrama simulado a 2.45 GHz de la antena construida con línea de transmisión recta en sus 4 capas.
Se puede observar que el parámetro S de la antena es de menos 20.78 dB. Su ancho de banda es de aproximadamente 100 MHz, de 2.40 a 2.50 GHz. Aquí también se realizaron cambios en las medidas de los radios, como explicaron, para lograr que el coeficiente de reflexión esté a la frecuencia que necesitábamos, como ya se mencionó. Siguiente. La segunda figura muestra el parámetro del coeficiente de reflexión S y el diagrama simulado a 2.45 GHz, pero de la antena que está construida con línea de transmisión en su capa 1 y los parches circulares en las 3 capas restantes que eran los directores. Se puede observar que este parámetro fue de menos 24.50 dB. Su ancho de banda es de aproximadamente 60 MHz, de 2.42 a 2.48 GHz. Además, para este caso, se han cambiado también los radios de los parches circulares en los directores para conseguir el coeficiente de reflexión, como ya se explicó. Exactamente con relación al artículo que nos basamos, ya que al tomar las medidas originales y al construir las demás capas sin líneas de transmisión, su coeficiente de reflexión no tenía un resultado adecuado para la implementación. El patrón de radiación que nos representa la simulación en ANSYS HFSS, podemos observar la gráfica de este patrón que representa la ganancia de toda la antena en sí. Y bueno, hay que considerar que la excitación fue en la primera capa, en la capa del reflector. Y nos muestra, si podemos ver en el gráfico, 4 lóbulos. El primer lóbulo, que sería el lóbulo principal, que estaría representando el ángulo, el máximo ángulo de radiación. Y hemos puesto puntos en cada diferente lóbulo. En el lóbulo principal nos daría una magnitud de 6.55, que estaría representando la ganancia de la antena, ¿no? En dBi. Y los demás lóbulos laterales y traseros nos estarían también representando en el punto M2, M3 y M4, menos 11.38, menos 11.72 y menos 4.50, que estaríamos considerando que en este caso que estos lóbulos serían los despreciables, porque ya estaríamos cumpliendo lo que es el concepto primordial de la antena Yagi-Uda, que sería directiva en el eje, en este caso en el eje Z. Listo. Siguiente. Y también tenemos la representación gráfica, en este caso en 3D, del patrón de radiación del campo eléctrico, considerando los ángulos θ y φ. Y observamos en la gráfica que el lóbulo principal estaría prolongándose en dirección de Z. Y también se puede observar, ¿no?, los lóbulos laterales y traseros, que en este caso serían los despreciables, porque tenemos un nivel de colores, ¿no? Mientras el color sea más intenso, sería el color rojo en este caso. Tendríamos mayor directividad en esa dirección. Y mientras el color sea más oscuro, entonces se consideraría que es despreciable, pero también cubriría esas zonas, ¿no? La directividad de la antena. Bien, ahora nos vamos a dedicar a lo que es la comparación entre los resultados entre la antena con líneas de transmisión rectas y la antena sin líneas de transmisión, que la que nosotros al final utilizamos fueron sin alimentación, sin líneas de transmisión, perdón. Bien, aquí como podemos ver, vamos a comparar primero lo que son las impedancias o parámetros Z. Los resultados que obtuvimos no fueron tan malos, a pesar de que utilizamos 101 muestras, cabe recalcar eso, y también que utilizamos en este diseño, con las líneas de transmisión, utilizamos el Software and Source Designer. Más adelante vamos a presentar lo que es, en cambio, con el otro software que también utilizamos. Bien, como podemos ver aquí, nosotros obtuvimos una parte real que es 58.01 y en la parte imaginaria 5.79.
Bien, podemos ver que la parte imaginaria no es como quisiéramos, que es acercarlo lo más pronto a 0. Y más adelante veremos que la antena en la cual nosotros utilizamos tiene resultados algo parecidos, pero mucho mejores. Y por eso es que nosotros optamos por utilizar la antena sin ninguna línea de transmisión. Siguiente, por favor. Listo, en este caso tenemos el coeficiente de reflexión y considerando que no hay líneas de transmisión. Y como podemos observar y como dijo Marcelo, aquí se puede observar que tanto la impedancia tenemos la gráfica de las impedancias. Y como dijo Marcelo, consideramos que la antena la antena de los directores no tendría las líneas de transmisión. Y podemos ver que en la impedancia imaginaria, que sería la línea roja continua, estaría tendiendo en el punto M1, acercándose aproximadamente a 50 ohmios, que estaría en 45,88. Y la impedancia en este caso imaginaria estaría acercándose al valor de 0. Entonces, que estaría en 3,96 más o menos. Entonces, se considera que estos valores son aún mejores que la antena que tenía las líneas de transmisión en los directores. Bien, entonces como podemos ver aquí, estas son las gráficas originales que sacamos, que se obtuvieron en el artículo. Entonces, como podemos ver, nuestra ganancia en lo que es el coeficiente de reflexión está prácticamente similar a la mejor que se obtuvo en este caso. Entonces, a diferencia de lo que es el artículo original que usaba cuatro líneas de transmisión, nosotros solamente usamos una y conseguimos un resultado muy similar. Además de lo que es el patrón de radiación, que nosotros también conseguimos un resultado muy similar al original, asimismo con los lóbulos laterales y su lóbulo trasero. El único aspecto en el que tenemos que mejorar todavía, como se pudo ver, es en las impedancias, con lo cual estamos considerando poner un stop al final para lograr ese pequeño acople que nos falta para poder sacar esos valores exactos. Conclusiones. El diseño de la antena Yagi-Uda ha permitido detectar una variedad de parámetros que pueden ser modificados para obtener resultados deseados. Como se ha mirado en el desarrollo del artículo, su diseño consta de elementos denominados parásitos, que le dan sus cualidades como es la directividad, concluyendo inicialmente que la antena Yagi-Uda es una opción de fácil construcción si lo que se desea es obtener una antena direccional. Además, en la implementación, el uso del software nos ha permitido tener una idea más clara del uso de los elementos parásitos, lo que eran los directores y los reflectores, sobre la antena parche, concluyendo así que la antena diseñada en la herramienta Ansoff HFSS está lista para ser implementada con las medidas obtenidas, con las cuales hemos logrado los mejores resultados para este tipo de antena. Eso es todo, muchas gracias. Listo, muchachos, gracias por su presentación. Como ustedes mismos lo han dicho, hay que seguir trabajando en esta antena para poder hacer la implementación. Recuerden que el objetivo de una antena Yagi es aumentar el ancho de banda. Entonces aquí nosotros tenemos un director, que es la antena como tal alimentada, tenemos un reflector, que es un plano conductor, y tenemos nuestros directores. En base tenemos nuestro elemento radiante, que es la antena, y nuestros directores, que son antenas sin alimentación, que permiten generar un ancho de banda mejor. ¿Sí? Ese es el objetivo de una antena Yagi. Entonces hay que mejorar para poder tener un ancho de banda adecuado para este tipo de antenas. ¿Sí? Seguir trabajando, mejorar, como les digo, no se lancen directamente, nunca hay que lanzarse directamente a la antena final que me propone un artículo, porque no sabemos primero si funciona o no. Vamos primero con los conceptos básicos y elementales, ¿no? Entonces, en función de eso, obviamente en el siguiente parcial nosotros vamos a ver todo este tipo de configuraciones de antenas
donde empezaremos viendo antenas de banda larga, veremos la antena Butai, que ya explicaron los compañeros, veremos la antena Yagi, la antena logarítmica, la antena tipo corneta, la antena de diferentes tipos de antena, ¿no? Entonces, todo eso nosotros vamos a trabajar durante el tercer parcial. Entonces, les pido en estas vacaciones seguir trabajando para mejorar su diseño previo a que puedan eso implementarlo, ¿sí? Listo, muchísimas gracias por la presentación. Vamos al siguiente grupo, que será el grupo A, por favor. Buenos días, ya le comparto. Espéreme. Listo, gracias, señorita Freire. ¿Puede confirmarme si se ve? Sí, sí se está viendo. Continúe, por favor, señorita Freire, con sus compañeros. Bueno, buenos días, ingeniero, compañeros. A continuación vamos a explicar un poco el análisis y diseño de un arreglo de antenas MicroStrip Quad Yagi para aplicaciones WAN. Siguiente, por favor. Bien, hablaremos un poco, iniciaremos un poco dando una pequeña introducción. Perdón, en este artículo se presenta y se diseña la simulación de una antena MicroStrip Quad Yagi para aplicaciones de redes de área local inalámbricas WAN, de tal manera que se determina una frecuencia de diseño. En este caso hemos puesto la frecuencia de la antena para 5.2 GHz. Como sabemos bien que una antena Yagi es una antena direccional. Las antenas MicroStrip se diseñan a partir de líneas de transmisión o resonadores sobre sustrato dieléctrico. Las dimensiones se eligen de forma que la estructura disipe la potencia en forma de radiación. Siguiente, por favor. Bien, en este caso, hablando de las características del diseño, el diseño de la antena se realiza utilizando, en este caso, el software Ansoff Designer. En primera instancia, con el fin de comprobar los resultados que ofrece los diseños presentados en los artículos mencionados en el apartado anterior, se analizará, en este caso, el coeficiente de reflexión de la antena propuesta. Para el diseño de esta antena, pues, como ya había mencionado antes, la frecuencia de operación es de 5.2 GHz. El material dieléctrico, en este caso utilizado, es el FR4, que más adelante haremos una comparativa, ya que en el artículo que hemos visto ocupa otro material dieléctrico. También sabemos que la permitividad de este material es de 4.4. La longitud de onda, en este caso para la antena, hemos considerado que es de 0,057 metros y el espesor del material de 1.6 milímetros. Para el análisis de nuestra antena, primero tuvimos que ver que es una antena MicroStrip Yagi original. La antena MicroStrip Yagi original es la base para realizar el diseño de nuestra antena, que es la Quad Yagi. Se caracteriza por una simple estructura combinando elementos parásitos conocidos como reflectores y directores, como se puede observar en la imagen. Un reflector es un elemento parásito más largo que el elemento de excitación y reduce la intensidad de la señal que está en su dirección. Y un director es un elemento parásito más corto que su elemento de excitación, incrementa la intensidad del campo en su dirección y la reduce a la dirección del reflector. Siguiente. Ya, también se tuvo que ver sobre qué es una antena MicroStrip Yagi, cómo es MicroStrip, un arreglo de antenas MicroStrip Yagi. Para el diseño de este arreglo de antenas se ha conectado dos arreglos de antenas Yagi MicroStrip convencionales en un formato de arreglo. El mayor beneficio de este arreglo es que en comparación con otras estructuras, el aumento de ganancia es entre 3 a 6 dB, que se puede conseguir en función del diseño de la antena. La siguiente.
Buenos días. Bueno, les voy a comenzar sobre las dimensiones de la antena. Bueno, como ya nos mencionó los compañeros, la antena principal del artículo está realizada en un material RT Duroy. Por lo tanto tuvimos que normalizar las dimensiones. Normalizamos multiplicando la permitividad del RT Duroy y lo dividimos para el FR4. Y nos dio como resultado los que pueden observar aquí. Es una diferencia más o menos. Al momento del diseño tuvimos que cambiar ciertas dimensiones un poquito, pero en mínima parte. Un momentito van a poder ver cómo quedó. Sí. Esta es nuestra antena ya diseñada en el software designer y podemos ver que son solo arreglo, es un arreglo de antenas. De la original insertamos 3 más y junto con líneas microstrip y los acoplamientos. En conclusión, se dice que cada antena suplementaria que están en paralelo ayuda a aportar 3 dB a la señal. Y también, como mencionaba el compañero, sobre los reflectores y los directores, dependiendo el tamaño de cada uno de ellos, se va a tener diferentes resultados. Por ejemplo, cuando cambiamos el elemento director principal, por ejemplo, lo hicimos un poquito más pequeño y los demás, los elementos del director es de 1 y de 2, los que le siguen, los cambiamos un poquito más grandes, más o menos unos 0,5 y en otras ocasiones 1 milímetro. Bueno, nos dieron ciertos resultados en el coeficiente que no hubo mucho cambio, pero al hacer un director más pequeño, tipo 10 por 10, y los otros directores más o menos de 14 o 13 por 9, se perdió completamente la ganancia, se perdió absolutamente todo, no había una forma correcta. Bueno, la compañera a continuación les explicará un poco mejor sobre eso. Pero en conclusión terminamos usando las dimensiones normalizadas con una variación de unos 0,5 por ahí. Gracias. Ya. Bueno, los resultados que se obtuvieron a partir de la simulación tenemos como podemos ver en la figura 7, el gráfico de las impedancias, en donde se puede observar que la antena está diseñada para una impedancia de 50 ohmios, en donde podemos ver que la parte imaginaria está a una impedancia de 0 ohmios y la parte real aproximadamente de 50 ohmios. Cabe destacar que la impedancia de la antena depende de la configuración de los reflectores y de los directores y las dimensiones de estos mismos. En la figura 5 vemos el coeficiente de reflexión, donde se puede observar que una respuesta favorable en el rango de 4 a 7 GHz, donde se denota que a frecuencias de 4.48 GHz un coeficiente de reflexión de menos 35 dB aproximadamente. Y también para una frecuencia de 5.42 GHz que tiene un coeficiente de reflexión de menos 38.56 dB. Y asimismo para una frecuencia de 6.1 GHz que tiene un coeficiente de reflexión de menos 22 dB. Y por último, para la frecuencia de 6.97 que tiene como coeficiente de reflexión de menos 17 dB.
Teniendo en cuenta que el pico de resonancia más alto se encuentra aproximadamente a 542 GHz, que se obtuvieron en relación al SS1 en el puerto 1. Ya. El siguiente, por favor. Ya. Otro de los resultados que se obtuvo fueron los patrones de radiación. Estos patrones de radiación se observan en las imágenes de la figura 8 a la 11 para pi igual a 0 y pi igual a 90. Como podemos observar, en la figura 8 se tiene el patrón de radiación a una frecuencia de 448 GHz. Asimismo, en la figura 9 para 542 GHz, en la figura 10 para 6.1 GHz y por último en la figura 11 se observa el patrón de radiación a 697 GHz. Es importante mencionar que el arreglo de antena Yagi tiene como objetivo ser direccional, es decir, que en cuanto mayor sea el coeficiente de ganancia, en las direcciones de 0 grados y 180 grados, es decir, la relación adelante-atrás, más inmune será la antena a señales provenientes de otras direcciones. Cabe destacar que los resultados que nosotros obtuvimos variaron con el artículo base. Como ya mencionaron mis compañeros, por el cambio de material que hicimos, porque en nuestro artículo utilizamos el material FR4. Ya. Sí, se me escucha. Ya. Se han presentado, sí, conclusiones. Ya. Aquí se han presentado los arreglos de antenas basados en la antena MicroStreet Yagi original, como son también los arreglos de antenas de MicroStreet Yagi y el arreglo de antena MicroStreet Quad Yagi. Uno de los parámetros más importantes que se consideraron en este diseño fue que la antena para trabajar lo hicimos con un material FR4 y las mediciones cambiaron totalmente al del autor del artículo, debido a que la antena utilizada en el material del artículo es el RT Durate 5880. También en este trabajo hemos observado que las características de las antenas Quad permiten un uso amplio para aplicaciones en redes de área local inalámbricas. En este documento también se observó que los patrones de radiación y coeficiente de reflexión que garantizan un buen funcionamiento de la antena se está dando para una frecuencia aproximadamente de los 5.2 GHz. Y la optimización del diseño de la antena, que resultó ser un componente decisivo a la hora de mejorar sus características más importantes, como lo es la ganancia en particular, tuvo un crecimiento alto de forma simulada, como ya hemos visto, también teniendo en cuenta que el pico de resonancia más alto está aproximadamente en los 5.42 GHz. Eso es todo. Gracias por su atención. Listo, muchachos, gracias por su presentación. De igual manera, aquí vemos una antena Yagi de otra en otro tipo de configuración a las de los compañeros anteriores, que el objetivo de la antena Yagi nuevamente es generar una banda larga, ¿sí? Entonces, el resultado que ustedes obtuvieron no es una banda larga, sino están obteniendo varias frecuencias ahí, ¿no es cierto? Entonces, lo que les dijimos es que traten de que esas frecuencias, superior e inferior, se concentren en la frecuencia central para poder generar esa banda larga, porque es el objetivo de una antena Yagi. El objetivo de una antena Yagi no es generar una antena triband, sino generar una antena de banda larga, en este caso para aplicaciones VLANs, como ustedes le están poniendo VLANs, ¿no es cierto? Entonces, tienen que trabajar en estas vacaciones justamente en mejorar eso, en hacer ese trabajo para que puedan obtener resultados adecuados, ¿sí? Entonces, trabajar en estas vacaciones con estos resultados, esforzarse y estar listos para el próximo año hacer la implementación y las mediciones. Muchas gracias por la presentación y vamos al último grupo que nos queda, que es de la señorita Villacres y, ¿cómo se llama el otro compañero? Ya la reviso. Bueno, ya saben cuál es el grupo que falta, el grupo G. Comparto, Inge, buenos días.
Listo, presente, por favor. Y al 15, ¿qué es el 15? Listo, ¿me pueden decir si es que sí se ha observado? Sí, sí estamos viendo. Siga, por favor. Bien, sí, gracias. Ya, bueno, Inge, buenos días, compañeros, buenos días. Nuestro proyecto es el diseño de una antena suástica transmisora que va a utilizar un arreglo tipo parche y que tiene aplicaciones para el monitoreo del sistema de salud. Las características de nuestra antena, como lo dijimos en el primer avance, es que en primer lugar es una antena transmisora, va a trabajar a 3.5 GHz y va a servir para aplicaciones de monitoreo del sistema de salud. Vamos a hacer la antena utilizando los arreglos tipo parche. Estos arreglos son muy utilizados ya que por su tamaño, por sus características, tienen un diseño óptimo y también son fáciles de realizar debido al material en el que se realizan. Ya, continuando con la exposición, le vamos a hablar acerca de MicroStrip. MicroStrip se caracteriza ya que consta de un controlador de radiador y un sustrato dieléctrico. En este caso vamos a utilizar el FR4 de 4.4, la permitidad eléctrica. ¿Por qué escogimos SWASTIC? En este documento lo que nos sugería es que al momento de escoger la SWASTIC, la antena muestra un mejor desempeño. Y por eso es que y además de esta aumenta el ancho de banda, que en este caso para el monitoreo de la salud, según leíamos, será muy bueno. Y además en este proyecto se mencionaba que podría realizarlo para tener obtenciones de medidas en tiempo real. Siguiente, por favor. Ya, los parámetros que tenemos justamente en lo que nos proporciona el artículo en sí es, como pueden ver, una antena simple con los coeficientes de reflexión que tenemos ahí en pantalla, la ganancia, el ancho de banda y la eficiencia. En este artículo lo que nos daba en sí es la antena parche, la principal, con la medida. Hay ciertos parámetros que no nos daban en sí en el artículo y eso teníamos que determinar nosotros o, bueno, ir probándole. En este caso tenemos en el lado derecho y el lado izquierdo que están divididos en dos partes. De igual manera esto no nos daban las dimensiones de cada una de las separaciones de la línea y la separación en total de antena a antena, pero nos daban el parámetro que es completo, que sería como en la parte derecha de la imagen, nos daba el parámetro completo, o sea, todo en conjunto. Y bueno, teníamos que ir determinando nosotros qué valores teníamos que ir poniendo. Siguiente. Bueno, en este caso el parámetro en lo que vamos a trabajar nosotros en sí es de 3.5 GHz la frecuencia, el coeficiente de reflexión de menos 23.5 dBi, que justamente nos daba el artículo, el ancho de banda es de 130, como ya había mencionado, que en sí es considerable que aumente el ancho de banda, y la eficiencia de 95.1%. Ya, siguiente. Bueno, para lo cual tenemos el diseño de nuestro parche, de nuestro primer parche, en la cual, como ya había mencionado anteriormente, el material dieléctrico es el FR4, la permitidad de 4.4, la frecuencia de 3.5 GHz y la impedancia de 50 ohmios. En este caso, el artículo nos proporcionaba lo que es el ancho y el largo. En este caso, probamos con estas medidas, pero teníamos que ir variando un poco. Pero en este caso hicimos con la medida original, a ver qué nos salía, y posteriormente hicimos variándole. Pero se podría decir que por ahí había unos descuadres y todo eso. Para lo cual,
este ancho de insert fit era de 0.5 y justamente utilizando la calculadora en el Ansible Designer nos daba 3.051, que sería la impedancia para 50 ohmios. Eso 0.51 lo consideramos en una y en otra no, pero la verdad no nos resultaba tan bueno. Entonces preferimos dejarlo en 0.5 en cada lado. Ya, siguiente, por favor. Bueno, una vez que hemos dejado, como anteriormente lo mencioné, tenemos el coeficiente de reflexión de la antena parche simple, en la cual en el artículo en sí tenía un coeficiente de reflexión mucho más alto, pero en este caso nos salió bajo y no sé si será por el insert feed, también sería el ancho de esta que no nos salía muy bien, pero trabajaba a 3.5, que sería en nuestro caso, y como estaba menos 10 dB por debajo, entonces se podría considerar que podría funcionar bien. Siguiente, por favor. En este caso, en el caso de la implementación para las impedancias, tanto en la parte real e imaginaria, jugando con los valores, en algunas veces en la parte real nos daba 50, pero el coeficiente de reflexión quedaba muy debajo o encima. En las otras ocasiones he intentado vuelta, me daba el coeficiente en la parte imaginaria 0, pero en la parte real me quedaba más alto, más de 55, así. Entonces, por lo tanto, he considerado más o menos la parte real y el coeficiente un poco más de 0, más de 1 aquí. Y eso, siguiente, ya. Para lo cual vamos a realizar nuestro trabajo en la antena, para lo cual vamos a tener las dimensiones. La frecuencia, como ya les mencioné, la impedancia de igual manera. En este caso, el largo de la antena es de 20 milímetros, el ancho de 26, largo de 20, y la línea de transmisión que se va a tener es de 2 milímetros, como les mencioné, que justamente es por el insert fit que acoplaría esa. Y como digo, simplemente nos dio la arquitectura, la dimensión, que es de 110 milímetros por 110 milímetros. Entonces tendríamos que nosotros en sí buscar los valores que va a tener esta. A continuación, mi compañera. Ya para continuar con la simulación, como mi compañero les mencionó, primero realizamos el estudio en el parche simple para corroborar que esté trabajando a la frecuencia que nosotros queríamos. Posterior a eso, empezamos a diseñar primero la parte izquierda, que consta de 2 parches y la línea de transmisión, que como les dijo mi compañero, la línea de transmisión tiene un ancho de 2 milímetros. De igual manera, para la parte derecha, igual con las mismas medidas de los parches y el mismo ancho de la línea de transmisión. Posteriormente a eso, nosotros calculamos las distancias de estas líneas de transmisión según a la arquitectura total que nos daba el modelo propuesto. Entonces nos salió que las líneas de transmisión, en este caso la que estoy señalando, va a medir 32 milímetros, para que en sí la estructura completa nos dé, como dijimos, de 110 milímetros por 110 milímetros. Ya, este es el resultado en Designer, en donde podemos ver que tenemos el coeficiente de reflexión por debajo de los 24 decibeles más o menos, y como vimos en los parámetros de la antena original, también aquí tiene parámetros de menos 23.5 dB, por lo que nosotros podemos pensar que estamos yendo en buena dirección para que la antena funcione correctamente. Igualmente aquí tenemos la impedancia de la antena, en donde igual podemos observar que tenemos unas buenas características para que la antena funcione a la frecuencia que nosotros queremos que funcione y que también tenga que no tenga muchas pérdidas. Gracias, Inge, gracias, compañeros. Listo, bien, gracias por la presentación.
Su antena todavía falta acoplar porque todavía tiene una impedancia reactiva presente, por eso es que el coeficiente de reflexión le sale muy al límite de los 10 dB. Entonces eso sí tienen que complementar por un lado, ¿sí? Eso hay que trabajar, y el artículo hay que trabajarle más. Falta poner, debían poner conclusiones, debían hacer un análisis más exhaustivo del artículo como tal. Por favor, eso completar para el tercer parcial ya, y corregir primero previo a la implementación. ¿De acuerdo? Sí. Listo, muchachos. Denme un segundo. Bien. Entonces, con esto hemos terminado la presentación de los trabajos. Creo que con esto terminamos este año de buena manera. Por favor, para la implementación de la antena, revisar que esté la antena con buenos resultados. Caso contrario, el momento que implementen, vamos a tener una antena que no va a cumplir con los requisitos que ustedes mismos se plantearon. Entonces, eso en primera instancia para la presentación. Con respecto a la antena arreglo, si ya ustedes ya consideran que está adecuado, yo voy a checar el día de hoy las antenas finales, y con eso ahí les voy a poner un comentario si es que ya está listo para la implementación, aunque los que vi primero ya sí estaban bien, ¿no? Entonces eso, por favor, revisar. No se olviden, señor Wambo, coordinar bien con Ruth para que a partir de la primera semana de enero ya puedan ingresar a hacer los laboratorios y las mediciones de las antenas arreglo, ¿sí? Recuerden cómo van las notas: 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos y 1 punto por cepillos, no, mentira, por haber participado en Navidad, ¿sí? Con eso terminamos este año 2021. Les deseo realmente que tengan un lindo día mañana, que disfruten en familia, que el 2021 sea mucho mejor y que podamos ya el próximo semestre encontrarnos de una manera presencial para que las actividades puedan desarrollarse de mejor manera, especialmente para ustedes que van a formarse como ingenieros en telecomunicaciones, y que la parte práctica es muy importante y fundamental. Entonces, esfuércense más, por favor. Este semestre séptimo, yo sé que es pesado, que es fuerte, pero tienen que continuar. Así que éxitos, muchachos, que tengan un excelente fin de semana, una excelente semana de receso, y nos vemos el 3 de enero a las 7 de la mañana para continuar con nuestro estudio. Que pasen bonito y un excelente día. Inge, disculpe una pregunta, por favor. Dígame usted. La antena de